Diagnóstico: niña esquizofrénica. January nació el 8 de agosto del 2002 y estábamos encantados. Era nuestra primogénita y nos sentíamos afortunados. No podía creer que había tenido algo que ver con la creación de este pequeño ser. Lloré. Y Susan también lo hizo. Nos abrazamos y abrazamos a Gianni. Pero cuando Susan ve a su hija recién nacida, sabe que algo no anda bien. La enfermera dijo que los bebés no hacían eso y se fue. Luego, cuando vi el video, no supe por qué le había preguntado eso. ¿Por qué lo habré dicho? Los primeros 6 días de su vida durmió, comió y se comportó como cualquier recién nacido. Y recuerdo haber dicho junto a Susan: esto es fácil. El 7º día todo comenzó a cambiar. Dejó de dormir. No es que durmiera menos, simplemente no dormía. La esquizofrenia significa esquizo, quiebre, frenia, mente. La esquizofrenia es un tratamiento mental severo que afecta al pensamiento, las emociones y el comportamiento. Es poco frecuente antes de la pubertad y más probable que comience entre los 15 y los 35 años. Es una enfermedad que dura toda la vida. Mayoritariamente es presentada en los hombres. A continuación, un ejemplo de los síntomas. La gente le decía, hola Gianni, pero ella gritaba, no soy January. Se enfurecía por completo. Su comportamiento era cada vez, en forma ascendente, más inaceptable. Esta fue la primera vez que vimos este tipo de comportamiento. A los 4 años se aislaba del resto de los niños. Decía que ellos eran un número 13 y ella un número 17. A medida que pasaba el tiempo, su número aumentó y decía que era un 19 o 20 y así sucesivamente. Ahora va en los 1.000 millones. Poco después de comenzar a ir a la escuela, el comportamiento de Gianni cambia de inusual a perturbador. Trataba de estrangularse. El peor arrebato fue cuando quiso saltar por la ventana. Sentí que me iba a desmayar. Me sentí desesperada. Y no lo podía creer. No quería creerlo. Comenzó a ser violenta un poco antes de que naciera Buddy. El 17 de diciembre de 2007, Susan da a luz a su hijo Buddy, pero la alegría se ve opacada por el comportamiento de Gianni. Cuando Buddy nació, su violencia no disminuyó. Daba patadas, golpes y mordiscos. La violencia contra nosotros se estaba poniendo peor. Y era una amenaza contra Buddy. Le teníamos miedo y ella sentía miedo de sí misma. Me decía, no puedo controlar esto. Recuerdo específicamente que me dijo: no golpearé a Buddy, a ti sí. Ella luchaba contra esa conducta. Y eso fue lo que nos hizo darnos cuenta de que esto ya no era una excentricidad, ni que tampoco era superdotada, sino que algo malo estaba pasando. I'm right here, sweetie. I'm right here. I'm right here. I am. We are. We are. Save me, pull me. We are. We are. Pull me. We are. Pull me out. Pull me out.
La llevamos a una psiquiatra. La sintomatología se puede presentar de manera positiva o negativa. La positiva no es porque sea bueno, sino porque añade vivencias desagradables que el paciente no tenía previamente. Se puede evidenciar por medio de delirios, que son alteraciones del pensamiento. La persona cree ideas extravagantes que no corresponden con la realidad, como pensar que las personas le miran todo el tiempo o creer que controlan su mente. Las alucinaciones, auditivas o visuales, como oír voces o ver objetos o seres que no están ahí. El discurso incoherente o desorganizado y la conducta desorganizada o extravagante. Y la sintomatología negativa son cualidades que la persona pierde, como la ilusión, la energía o las ganas de conversar y de relacionarse. La apatía, falta de motivación y responder con monosílabos. Muchas veces se presentan en episodios de angustia, depresión o sentimiento de culpa, como muchas veces sentimientos de superioridad. El diagnóstico puede presentarse por la presencia de 2 o más de estos síntomas continuamente. No se conocen las causas de las alucinaciones en esquizofrénicos. El área del cerebro que más está afectada se llama corteza prefrontal y la mayoría de los animales no la poseen. Esta es un área donde se integran distintos centros, como el del lenguaje y el cognitivo. Al ver las resonancias magnéticas de las personas esquizofrénicas, se pueden ver cambios en el desarrollo del cerebro, por lo que no se trata solo de un problema en específico. Las interconexiones cerebrales en estos pacientes son distintas. La esquizofrenia se trata con medicamentos y terapia, pero no tiene cura. La primera parte del tratamiento es educar al paciente y a la familia sobre la enfermedad en sí y trabajar en distintas terapias que ayuden al niño a que pueda maximizar su funcionalidad. Am I kidding? Gianni, am I kidding? ¿Por qué aparece la esquizofrenia? Hay 3 factores centrales. El primero, una predisposición genética. A veces la esquizofrenia es hereditaria. Sin embargo, es importante saber que solo porque alguien en una familia tiene esquizofrenia no significa que otros miembros de la familia también la tendrán. En segundo lugar, el medio ambiente. Muchos factores del entorno pueden jugar un papel, entre ellos vivir en la pobreza, entornos estresantes, la exposición a virus o problemas nutricionales antes del nacimiento. Y por último, perturbaciones en las estructuras, función o química del cerebro. Estas interrupciones pueden ser el resultado de factores genéticos o ambientales y a su vez pueden causar la esquizofrenia. Luego de que los otros niños se han ido a sus casas, Okay, start with your 9. Water. All right. Fast-paced game. Mi nombre es Christine Rendó y soy la profesora de Gianni. Queremos que se reintegre al ambiente escolar, a una sala de clases y que haga actividades con la esperanza de que pueda volver a estar con más niños. Siempre empezamos con un juego porque es lo que le gusta. Okay, what do you do with your 5 and your 2? 7 up? Excellent. 7 up. a los 4 años, el coeficiente intelectual de Gianni resultó ser 146. Doing. Not doing what? Oh. Isn't it your role? No. Come on, sit up here with me. I'll get you warm. Sleeping. You want my jacket? You want my big jacket? Huh? Yeah. Come on up. Come on. You haven't had a green one yet. Okay, sit down. Okay, put your jacket. Usually I can get her to do Por lo general puedo hacer que haga tareas y otras actividades académicas, pero hoy estuvo un poco difícil y costó que se concentrara. Get her back on track. Janny. Janny, can I start? Yeah. Okay, she didn't have any physical. Hoy no fue agresiva, pero otros días sí lo ha sido. Hoy se portó bien. Tell everybody, are you happy going to school? No.
they could do more with the school and her education than they are. If they could engage her and work a little bit. They do. I watch them work really hard to engage her. I'm not going to aspire to her graduate. Okay, Jenny, I'm not going to aspire to her graduating from high school. I'm not going to. No, I'm not even thinking about that stuff. That's not where I'm going. I'm just saying to keep her. I don't want to have her more stressed out. I want her to have her. She cannot do like 6 hours of school. I'm just saying if she can survive one day to the next, that's fine with me. That's all we need. That is all we need. I can accept her like this. But I can raise her like this. I can give her whatever moments of happiness. I can give her, and we can keep her alive. You think I'm living in a different reality? Well, say no. But I had Wednesday. I like real people. People hate me too. Right now, En estos momentos no sabemos. Los efectos de la esquizofrenia son dificultad para desempeñarse en la escuela o laboralmente, mantener amigos, son vulnerables a intentar suicidarse o deprimirse, no son un riesgo para la sociedad. Un paciente con esquizofrenia no pone en riesgo a los demás. Sufren pérdida de confianza, sentimiento de perder el control de su vida y crean visiones pesimistas de su futuro. En estos momentos no sabemos si estamos perdiendo a Gianni. Entiendo lo que decía Susan, porque no sabemos si la estamos perdiendo por algo externo o porque la enfermedad misma está empeorando. No, right now we're going to eat. He estado pensando que, bueno, si logramos llegar con ella a la primavera, hará más calor y podremos ir a nadar nuevamente. Gianni siempre está mejor en verano. Pero ahora me da miedo de que no mejore más y que la enfermedad siga progresando y tengamos que internarla en el hospital. I have it too. I hate you. You probably hate me too. La enfermedad de Gianni es inusual, pero existen más casos. Hay una parte en el cromosoma que expresa los genes de manera incorrecta. La gente que padece el tipo de esquizofrenia más grave tiene más genes anormales y eso causa que se exprese tempranamente. Como tienen más genes anormales, son más resistentes al tratamiento. No sabemos la razón, pero Gianni nació con un número anormal de genes que expresaron su esquizofrenia a una edad temprana. Sus padres esperan que el contacto con otros niños esquizofrénicos aumente su concentración y evite que deban internarla. Aunque está lloviendo, trajimos a Gianni a jugar porque estamos tratando de juntar a niños esquizofrénicos para que sepan que no están solos y que hay alguien más que está pasando por lo mismo que ellos. Candy y Mary vinieron de Montana, así que pensamos que sería una gran oportunidad para que jueguen. Gianni, did you know that Mary over here has schizophrenia like you do? What do you think about that? You do? You do? Yeah! Escucho cosas, voces. Algunas veces dicen cosas buenas y otras dicen que me mate y cosas así. Me da mucho miedo. Have you ever met anybody with schizophrenia before? No. Anyone else? No. No? What do you think about it? It's fine. It's fine. Is it nice to meet somebody else that kind of feels the same way as you? Yeah. Yeah. When I get really Me pongo muy violenta it's really hard y me to cuesta mucho calmarme. like stop. There was one time that I Una did vez have to tuve call que llamar a la policía porque ella atacó a su hermana. her sister and I Un think mes it was después del ataque, fue la primera vez que fue al hospital. for the first time. Here's Wednesday. Hey! She bit her. Okay. Well, why did you bite her? She doesn't like real people. I think Creo it's que fue pretty fantástico conocerla. Hacía tiempo que quería hacerlo. Fue divertido. Tipos de esquizofrenia.
A la hora de clasificar la esquizofrenia hay que ser cuidadosos, ya que aunque se distinguen claramente 5 tipos de trastorno, en muchas ocasiones aparecen síntomas mixtos en un mismo cuadro. Esquizofrenia paranoide. Este tipo de esquizofrenia es la más frecuente. Se caracteriza por tener ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Esquizofrenia hebefrénica o desorganizada. El comportamiento desinhibido del paciente no es adecuado al contexto. Puede reírse ante malas noticias, hablar a destiempo, llorar sin causa aparente. El lenguaje es incoherente y desorganizado, siendo en ocasiones muy difícil entenderles. Suele tener un comienzo temprano y no muy buen pronóstico. Esquizofrenia catatónica. Externamente se caracteriza por una falta de movimiento y expresión. El paciente puede permanecer inmóvil o con movimientos repetitivos durante días y semanas, en los casos más graves. Esquizofrenia residual. Este tipo de esquizofrenia, como su nombre lo indica, se caracteriza por los síntomas que deja un episodio anterior de esquizofrenia o incluso los síntomas resistentes al tratamiento que aún están presentes. Predominan los síntomas negativos que tienen difícil tratamiento. Y por último, esquizofrenia indiferenciada. No existe ningún síntoma característico de este tipo de esquizofrenia, sino que pueden aparecer cualquier síntoma de todas las anteriores. Durante el día le damos distintos medicamentos y a horas determinadas. What does the lithium do for you, Jenny? Help the numbers. That's right, it helps the numbers go away. Este es el litio de 300 miligramos que toma 2 veces al día. La clozapina es de 100 miligramos y la toma 3 veces al día. Here's Clozzy. También debe tomar clorpromacina de 25 miligramos en caso de emergencia. Cuando le dan ataques psicóticos, le damos esto y la calma de inmediato. Es el mejor medicamento para ella, pero no puede tomar demasiado debido a los efectos secundarios. We will not. We promise. We promise you. You know how you can help with that? Is do really big deep breaths, nice and calm and relaxed. Oh, I heard that. That was awesome. Remember that breathing. No, don't go. Want us to stop? If you want to stop, we can stop anytime. Gianni lo hizo muy bien. Hizo conexión con un ser vivo. Me impactó que cabalgara, porque realmente pensé que sería algo imposible. Esto ha resultado ser muy positivo, así que lo más probable es que lo volveremos a hacer. No, love the horse. Gianni ve a su psiquiatra una vez a la semana para controlar su enfermedad. Si Gianni está mejor o peor que la semana anterior, es lo que la doctora Goodall busca dilucidar mediante las preguntas que le hace. Si logra responder una sola, significa que está bien, y eso nos prepara para afrontar la semana que viene. Cuando Gianni viene, lo primero que veo es si está conectada, si puede responder de manera adecuada a lo que aprendemos cuando niños. Y también busco ver cuál es su realidad y evalúo los efectos de los medicamentos que está tomando. Can you hold your hands like this? Okay. Have you noticed her with a little tremor? Oh, yeah. That's the extra lithium. Itchy. And you're itching too? What's making you itch? What's making you itch? Los medicamentos que toma son tóxicos, así que debo vigilar sus efectos con mucho cuidado. Early in the day is very rough, you know, Smack the baby. and it's there. En cuanto a los principales tratamientos que pueden ayudar con los síntomas, existen 2, medicamentos antipsicóticos y tratamientos psicosociales. En cuanto a los medicamentos antipsicóticos, estos ayudan a los pacientes con los síntomas psicóticos de la esquizofrenia.
Algunas personas tienen efectos secundarios cuando comienzan a tomar estos medicamentos, pero la mayoría de los efectos secundarios desaparecen después de unos días. Las personas responden a los medicamentos antipsicóticos de diferentes maneras, por lo que es importante informar cualquier efecto secundario a un médico. A veces es necesario probar varios medicamentos antes de encontrar el adecuado. Un paciente no debe dejar de tomar sus medicamentos sin antes consultar con un médico. La interrupción repentina de la medicación puede ser peligrosa y puede empeorar los síntomas de la esquizofrenia. La elección de la medicación, la dosis y el plan de tratamiento correctos se debe realizar bajo los cuidados de un experto y basándose en las necesidades y la situación médica de cada persona. Solo un profesional clínico puede ayudar al paciente a decidir si los beneficios que obtiene de un medicamento sobrepasan el riesgo de un efecto secundario. En cuanto a los tratamientos psicosociales, estos ayudan a que los pacientes enfrenten los desafíos diarios de la esquizofrenia. Estos tratamientos suelen ser más útiles después de que los pacientes encuentran un medicamento que funciona. Algunos ejemplos de este tipo de tratamiento incluyen educación familiar, es cómo la familia puede ser una red de apoyo frente a la enfermedad y ayudar a sus seres queridos. Habilidades para el manejo de la enfermedad, en cuanto a aprender sobre qué es la esquizofrenia y cómo controlarla día a día. Terapia cognitivo-conductual, ayuda al paciente a identificar los problemas actuales y cómo resolverlos. Un terapeuta en terapia cognitivo-conductual se enfoca en cambiar patrones inútiles de pensamiento y comportamiento. Rehabilitación, en cuanto a obtener y mantener un trabajo o ir a la escuela o en las habilidades de la vida diaria. Consejería de grupo con otros pacientes con esquizofrenia o un grupo de apoyo. Alienta a las personas a recibir ayuda de otras personas que están más avanzadas en su recuperación de la esquizofrenia. Grupos de autoayuda que ofrecen apoyo de otras personas y sus familias. Y por último, el tratamiento de abuso de drogas y alcoholismo, que a menudo se combina con otros tratamientos para la esquizofrenia.